Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que el viaje que estaba planificado para el domingo 26 de abril en la ermita Colmenarejo queda aplazado. Queda aplazado porque son mayoría de ustedes los que quieren la planificación, o eso creo yo, que son mayoría de ustedes los que quieren la planificación. El viaje yo tengo muchísimas ganas de hacerle, de acuerdo, pero de momento a priori queda aplazado, porque también tengo ganas de ser capitán general para ayudarlas a todas y a todos ustedes y brindarles las dos manos. De eso también tengo ganas. La planificación es buenísima. Entre muchas cosas que serán de reformas, entre ellas se pondrá un impuesto a cargo, eliminando el IVA, que es un impuesto de bienes añadidos, que lo pagamos en todo el IVA. Donde vayamos a pagar ya estamos pagando el IVA, ¿de acuerdo? Es decir, en las necesidades básicas como comer, cenar, vestirnos, echar gasolina, pagamos el IVA. Por lo cual se pondrá un impuesto a cargo mucho más reducido que el IVA y con la diferencia se podrá ayudar a la gente pobre, indigente, sin techo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, legalizaremos el cannabis y la marihuana. Y ustedes dirán, se te está yendo la pinza, Jesús. No. En la actualidad está habiendo muchos intereses por cannabis y marihuana, pero muchos intereses económicos. De esta forma evitamos los intereses económicos por cannabis y marihuana. Es una droga blanda, como bien lo puede ser el alcohol o el tabaco. Es una droga blanda. Las demás drogas seremos duros y severos con ellas, pero no con el cannabis y la marihuana, la cual tendrán sus bares para fumar y en sus casas. Se legalizará. Las cárceles pasarán de ser hoteles de 5 estrellas, porque ustedes, como bien sabrán, ahora hay mucha gente que incluso quiere ir a la cárcel dentro de los delincuentes, porque cuando salen de la cárcel tienen el paro. Cobran hasta el paro, ¿de acuerdo? Entonces las cárceles son hoteles de 5 estrellas, se convertirán en hostales. También el sector educativo, se impondrán artes marciales en colegios e institutos para que estos a su vez cojan educación, ¿de acuerdo? Aparte de la enseñada por el colegio e instituto, un arte marcial implica respeto y educación y valores. Bien, la sanidad será igual en todas las comunidades autónomas y potenciándola esta misma, el sector de sanidad público, porque la salud es lo más importante para todas y todos nosotros. En el sector educativo, ya lo he dicho, tenemos artes marciales, de acuerdo, para una buena formación y educación. Dentro del arte marcial se aprende respeto y valores, no a pegarse, se aprende respeto y valores. Bien, también se tendrán en cuenta todos los deportes como atletismo, esgrima, fútbol sala, deportes que no son muy valorados, serán valorados. En España serán valorados, porque tenemos muy buenos atletas, muy buenos ciclistas, muy buenos en esgrima, y serán deportes que pasarán a ser más valorados de lo que están en la actualidad. Bien, la planificación es buena, es muy buena y me fue aceptada por los gigantones, y es una buena planificación la cual podemos llevar a cabo. El llevarla a cabo o no llevarla a cabo va a depender de ustedes, ¿de acuerdo? Yo programar el viaje no me cuesta nada casi de un día para otro. Pero son ustedes mayoría y creo que me merezco ser capitán general, porque mi lucha, vuelvo a decir desde el principio, es contra casi 80.000 políticos, otros tantos nazis y quizá algún colectivo, no lo sé, quizá. Por lo cual es una lucha muy complicada, ¿de acuerdo? Pero como guerrero que soy, siempre se lucha por la victoria, ¿de acuerdo? Una planificación que es excelente. Ayudaremos a la clase baja y media, puesto que al tener el impuesto a cargo, que es más reducido que el IVA, la clase baja y media queda oxigenada para pagar su hipoteca, para pagar
la comida a sus niñas, a sus niños, y queda oxigenada la clase baja y media. Claro que esta planificación no interesa a mucha gente, pero a otra mucha sí interesa. De acuerdo, porque lo que hacen con el IVA es sacar beneficios para sus bolsillos, llenarse los bolsillos, y se los llenan bien, porque fíjense la cantidad de millones de personas que somos en España y el IVA lo pagamos todas y todos. De esta forma será un impuesto a cargo muy reducido en comparación con el IVA. De acuerdo, ideas me han sido plagiadas por el gobierno ya, 2 ideas, una ayuda al emprendedor, pequeña empresa y mediana empresa, lo cual tampoco lo están haciendo, que se diga la verdad. Pero me la plagiaron la idea, y otra idea que me plagiaron es ayudar a las fundaciones de minusvalía. ¿Pero por qué ayudan ahora a las fundaciones de minusvalía de cara a las elecciones? De acuerdo, si no, no ayudaban ni al Papa, está claro, ¿no? Bien, pues creo que me he expresado correctamente, la planificación es muy buena, queda aplazado el día de hoy, 26 de abril, domingo, en la ermita, queda aplazado. Aplazado no sé cuánto tiempo, si poco o mucho, eso dependerá de ustedes, de momento queda aplazado. Pues muchísimas gracias, se despide Jesús, y podemos con la planificación, venga que podemos, coño, que se puede conseguir, porque la planificación es excelente y no interesa ni a casi 80.000 políticos, ni a otros tantos nazis, y quizá tampoco a algunos colectivos, eso no lo sé. Pero decir que conmigo tendrán democracia, derechos humanos y valores humanos. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias.